Muchas gracias, querida Carmen, qué gusto de saludarte. Igualmente, pues ya fue la jornada electoral, 1 de julio, fecha histórica. ¿Qué balance puedes hacer, Lorenzo, en este momento donde estamos tú y yo conversando? Bueno, Carmen, yo creo que el balance es sin duda positivo. Lo que tuvimos es, a pesar de los desafíos logísticos que implicaba no solo la elección más grande, sino aplicar las complejas reglas de 2014, la reforma 2014 a esta elección, pues lo que tuvimos fueron pues, prácticamente la totalidad de las casillas instaladas, en casi el 98% de los ciudadanos que fueron sorteados y capacitados para ser funcionarios de casilla asistieron y tomaron las riendas en los centros de votación, recibiendo y contando los votos de sus vecinos. Tuvimos una participación copiosa. La verdad, la ciudadanía se apropió de la elección como pocas veces. La participación es la más alta desde el 2000 en elecciones presidenciales. Y bueno, tuvimos una jornada a pesar de todos los vaticinios y de el contexto lamentable de violencia que vive el país desde hace mucho tiempo y en el que se inscribió, pues no podía ser de otra manera, este proceso electoral. Tuvimos una jornada en paz en donde los ciudadanos salieron, votaron, decía masivamente, y bueno, los resultados holgados, que siempre son siempre ayudan, digamos, al buen desarrollo de los procesos, estuvieron acompañados además de una altitud de miras y una actuación de mucha responsabilidad de los candidatos presidenciales, ¿no? Uno reconociendo su derrota, otro, el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, esperando pacientemente a que los resultados oficiales fluyeran antes de reconocer o de asumir, digamos, su triunfo. Es decir, fue una jornada de pe a pa, Carmen, a pesar, insisto, de algunos nubarrones que en el camino se planteaban, a pesar de las dudas y del escepticismo que muchos tenían, una jornada ejemplar que demuestra que en México las reglas para que el voto cuente y sea respetado, pues ya estaban. No desembarcamos el domingo 1 de julio a la democracia. Sí hay un vuelco en muchos sentidos y eso está siendo motivo de análisis, pero bueno, pues nos reafirmamos y creo que nuestra institucionalidad electoral, nuestra institucionalidad democrática y el comportamiento de los actores estuvo a la altura, digamos, de la alta vara que a todos nos dejó la ciudadanía, Carmen. Alta vara, sin duda, la ciudadanía fue que la puso muy alta, efectivamente. Lorenzo Córdoba, casi tradiciones, por decirlo de alguna manera, que cada proceso electoral viene acompañado de una revisión de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Y en consecuencia se plantean nuevas reformas electorales, nuevas revisiones a la ley. ¿Qué dices, Lorenzo, en este caso? Mira, Carmen, yo te diría en primera instancia que a pesar de la complejidad y de lo barroco que tienen, lo abigarrado que han llegado a ser las reglas electorales, por cierto, abigarramiento que lejos de resolver los problemas, multiplica la interpretación por parte de las autoridades electorales, la necesidad de interpretar esas reglas, y multiplica la litigiosidad, paso a paso del tiempo, la cantidad de quejas, de impugnaciones que presentan los partidos, lejos de irse diluyendo, se han multiplicado. En términos generales, yo te diría, las reglas sirven y sirven para poder organizar comicios como los que tuvimos el 1 de julio. Claro que todas las reglas son perfectibles y creo que hay varios ajustes que vale la pena hacer si es que hay una nueva reforma electoral. Yo te diría en primera instancia, Carmen, que tenemos ya suficientes elementos para poder hacer un juicio integral de nuestras reglas electorales. Con estas elecciones del domingo 1 de julio, se cerró el primer ciclo, que yo he llamado el primer ciclo de vida de la reforma 2014, porque todos los cargos de elección popular, salvo la gubernatura de Baja California, que como sabes se elegirá en 2019, ¿no? Salvo ese cargo, todos los demás a nivel municipal, estatal y federal han sido ya elegidos, en algunas ocasiones hasta 2 veces, con las reglas de la reforma 2014. Y creo que en consecuencia hay suficientes elementos para poder presentar propuestas de ajuste a esas reglas. El INE, nosotros estamos trabajando y estaremos trabajando para que en los meses próximos podamos contar con una especie de libro blanco que dé cuenta de la experiencia nuestra del INE como
como aplicador de estas normas, de qué es lo que conviene ajustar, qué conviene mantener, qué conviene reforzar, en fin. Y yo te diría que en términos generales, ese es mi juicio, Carmen, ojalá, y si hay una futura reforma, esta le apueste a la simplificación, Carmen. Hemos construido un sistema electoral hiper regulado, en ocasiones excesivamente regulado, en ocasiones es la misma regulación la que nos mete en problemas hasta de operación. Por ejemplo, la casilla única tiene muchas virtudes, pero tiene una enorme complejidad. Tuvimos el domingo, bueno, ya de hecho el lunes 2 de julio, a muchos ciudadanos que todavía a las 5:30 de la mañana seguían contando votos. Entonces, yo creo que todas estas cosas hay que revisarlas, pero yo apostaría que la siguiente reforma, Carmen, fuera una reforma simplificadora. Mira, yo lo digo así, perdóname por la metáfora, el barroco es hermosísimo, pero dejémoslo en las iglesias y en la música, no lo metamos a las normas electorales. Es increíble que tengamos una boleta electoral con 4 candidatos a la presidencia y que hubiera 35 modos válidos de votar. O sea, ese es el ejemplo que le vuelve la vida incluso al ciudadano. 35, Lorenzo. Sí, hombre. 35 votos. A ver, sí, era una locura. Es que tú puedes votar, en virtud de la figura de las coaliciones, puedes votar por uno de los partidos coaligados, por 2 o por 3, y tu voto sigue siendo válido. Uh-huh. Como aparecía el nombre de Margarita Zavala porque en la boleta, porque no había modo de reimprimir los materiales a tiempo. Si tú votas por Margarita Zavala y por alguien más, pues como Margarita Zavala ya era candidata no registrada, ya había claudicado de su registro, pues el voto era válido. Es decir, ese es solo un ejemplo, insisto, de cómo le volvemos la vida complicada a los ciudadanos cuando es tan sencillo. Yo recuerdo, mi padre me decía, pues cuando vayas a votar, escoge el partido que quieras y márquese, crúzalo como siempre se ha hecho, digamos, ¿no? Y volver a lo básico, Carmen, muchas veces pues es mejor. Y en ese sentido, ojalá y la futura reforma, si la hay, pues sea una reforma que tenga como eje fundamental simplificar la operación, simplificar los procedimientos y pues finalmente simplificar la vida a los ciudadanos, ¿no? Que son los protagonistas de la democracia. Los órganos electorales de los estados de la República, bueno, el estreno de muchas de las cosas en esta elección tan grande, pues se tiene que revisarse el tema de los órganos electorales locales, que bueno, ya tienen un tiempo funcionando, pero en este caso, ¿qué balance se puede hacer cuando de lo que estábamos hablando cuando se hizo la anterior reforma, la última reforma, era, déjame citar a Gustavo Madero, que fue el que utilizó la frase en el momento en que era presidente del PAN, arrancarle las elecciones a los gobernadores? Eso era lo que se intentaba con aquella reforma. Finalmente, obviamente, los gobernadores reaccionaron y acabó siendo un híbrido que, bueno, ahora nos tenemos que preguntar cómo funciona ese híbrido con ese tipo de órganos locales, con la competencia federal. ¿Qué balance haces, Lorenzo, de esta parte de la historia? Mira, Carmen, yo te diría que el sistema es practicable, no es un sistema sencillo, es un sistema complejo, es un sistema que ha provocado que muchos de los problemas locales se transfieran y adquieran una dimensión nacional, ¿no? Pero en términos generales yo creo que es un sistema que funciona, aunque sin lugar a dudas es perfectible. La verdad, en general, de comportamiento, la actuación de los así llamados soples de los organismos públicos locales electorales, se ha ido mejorando elección tras elección. Yo creo que ha habido un proceso de maduración del propio sistema. En 2015 fue muy complicado. Déjame decírtelo así, existía una especie de vocación soberanista en los órganos locales que defendían, digamos, la soberanía estatal frente a la intromisión del órgano central, y por otra parte existía una actitud en parte, me atrevo a decirlo, hasta supremacista del órgano local, nacional, respecto a los órganos locales. Miren, a ver, les vamos a enseñar cómo se hacen elecciones. Yo creo que ninguna de estas dos posiciones o posturas era válida, y en algún momento pues volvió más compleja la operación electoral. Yo creo que eso ya se disipó, Carmen. Yo creo que hoy tenemos grados de colaboración, ha sido mucho más sencillo, cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Yo creo que en lo que sí tenemos que discutir y que revisar son qué mecanismos de garantía de la autonomía adicionales a los que hoy existen hay que introducir. Y una de las temas que a mí más me preocupa y que hemos visto como problemáticos en los
tiempos recientes, pues ha sido el tema presupuestario, Carmen. Hay organismos locales, digamos, que viven con mucha precariedad económica. Hay organismos locales en los que, pues prácticamente hacia estas alturas del año, julio, agosto, tienen que ir prácticamente a solicitar a las secretarías de finanzas respectivas ampliaciones presupuestales para poder terminar el año, y eso evidentemente merma la autonomía. Yo creo que hay que encontrar fórmulas para poder fortalecer, insisto, en su operación y por lo tanto en su autonomía a esos órganos. Yo te diría, Carmen, que la mejor prueba de que el sistema ha funcionado, se habla poco de esto, es el enorme grado de alternancia que hemos tenido de 2015 a la fecha, con las 4 elecciones, las de 15, 16, 17 y las de este año, 2018, hemos vivido el periodo de mayor alternancia en la historia de la democracia mexicana. Con las elecciones de gobernador y de jefe de gobierno del domingo antepasado, del domingo 1 de julio, de 33 elecciones de gobernador que se han organizado, en 21, es decir, en más del 60%, 62%, ha habido cambio de ganador. Y eso es la mejor prueba, insisto, de que el sistema, pues es un sistema que permite, que garantiza que los ciudadanos puedan expresarse con libertad y con su voto eventualmente premiar o castigar la acción de los gobiernos. La del 1 de julio, Carmen, por cierto, fue la elección con más alternancia en la historia de la democracia mexicana, lo cual habla, por un lado, de una madurez de parte de la ciudadanía. Hay un empoderamiento ciudadano. Yo creo que cada vez más, a pesar de que existen fenómenos, y eso es, pues, con la cantidad de pobres que existen en el país, más de 53 millones y medio de pobres, pues es algo, pues, que es terreno fértil para este tipo de prácticas, como los intentos de coacción o de compra de voto. Pero yo estoy seguro, y lo demostró la elección del 1 de julio, que pesa más la dignidad de los propios ciudadanos que digamos que ejercen su voto en libertad, ¿no? Y la prueba es, insisto, este grado de alternancia tan acentuado que tenemos. Ahora, Lorenzo Córdoba, en este libro blanco, como le llamas, o en esta revisión que se tenga que hacer, pues se tendrán que incluir las denuncias, los señalamientos que se han hecho y se hicieron a lo largo del proceso, incluso lo que quedó en el estudio que publicó Integralia con Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar sobre las elecciones en México. Ese estudio, que estoy segura conoces y lo habrás visto, bueno, nos habla de una realidad paralela, digámoslo así, al ámbito electoral, cuando dicen cosas como que de cada peso legal hay 15 pesos que circulan de forma ilegal en las elecciones en México. Este estudio que se ha hecho y que recoge testimonios directos de actores políticos, de gente que contó directamente sus experiencias y sus prácticas mismas a la hora de buscar el poder en México, pues es esa otra realidad, Lorenzo. Parece que hay dos grandes carriles de la realidad electoral en México, la que está organizada, supervisada, hipervigilada, barroca si quieres, y lo que estaría en el otro territorio. ¿Qué me dices, Lorenzo Córdoba, como presidente del INE, de esta otra realidad? Claro, Carmen, mira, la verdad lo que tenemos que hacer es, todo como ocurre, yo soy un académico, y todo estudio tiene que pasar la criba del análisis y la discusión pública. Desde el INE vamos a convocar a una revisión de este texto. Creo que nos da insumos muy importantes sobre los cuales discutir. Sí. Creo, es de mi opinión personal, que el texto se basa en muchas inferencias que no necesariamente tienen sustento. Tú lo acabas de decir, son más bien entrevistas, dichos de personas que no están identificadas. No es que nieguen lo que el texto plantea, pero yo creo que ese texto tiene que discutirse, porque es un texto, insisto, que pone sobre la mesa y que vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas fundamentales de todas las democracias, que es justamente la relación entre dinero y política, dinero y elecciones. Ese es un tema inacabado, por cierto, y tendremos que ir mejorando y sofisticando cada vez más los mecanismos de control. Mira, el INE, Carmen, ha venido desarrollando un sistema de fiscalización, pues por mandato de ley, cada vez más robusto. Y lo digo sin medias tintas, de veras, no son autocomplacencias ni mucho menos. El sistema de fiscalización en México, que tiene México, es inédito, no existe en ningún otro lado del mundo, en términos de sus controles y de su robustez. Claro que hay mucho por hacer,
yo lo que diría es que a la par del análisis de textos como el de Luis Carlos Ugalde, de María Amparo Casar, lo que tenemos que hacer también es hacer un corte de caja una vez que termine el ejercicio de fiscalización que está en curso. Nosotros en agosto vamos a terminar la fiscalización de las campañas de este año. Es la primera vez que estas campañas o que la fiscalización de las campañas se realiza con mecanismos de inteligencia financiera que nos han permitido identificar irregularidades, por ejemplo, en el caso de la candidatura independiente, por ejemplo, en casos como el así llamado Asismex, que nos están permitiendo hacer un seguimiento puntual de las empresas fantasma que eventualmente o fachada, que eventualmente están siendo utilizadas para desviar recursos públicos. Nosotros hemos identificado en el desvío de recursos públicos, tanto en el plano federal, local y municipal, sobre todo te diría municipal, como la principal, pues no sé si fuente, pero sí uno de las problemáticas fundamentales en términos del eventual financiamiento ilícito paralelo al que pueden allegarse candidatos y partidos. Por eso hemos ideado modelos de riesgo. Yo lo que diría es que tenemos que hacer un corte de caja, que hacer un balance. La verdad, hemos avanzado mucho. La fiscalización antes era más como, déjame utilizar esta metáfora, era como un escopetazo a ver qué pescabas. Ha habido un proceso de maduración de cómo se solicita la información a los bancos, de entender cómo operan los propios sistemas financieros, etcétera. Pues que es el principal inhibidor de eventuales financiamientos paralelos a los propios partidos políticos y a las campañas electorales. Yo creo que ese es un tema que está abierto, Carmen, no solo en México, Abierto, sí. en el mundo. Sí, desde luego. Estaba abierto desde antes, pero este estudio, bueno, lo agrega elementos, agrega insumos, Sí, coloca el tema de, coloca un tema importante, Lorenzo. Tú estás aquí destacando, claro. desde luego, el tema de lo que ha ocurrido en la evolución para fiscalización los recursos de los recursos de campaña, pero si vuelvo al mismo texto del que estamos hablando en este momento de la charla, además de el indicador que dejan ahí de que de cada peso legal hay 15 pesos que circulan de forma ilegal en las contiendas electorales y de que en consecuencia pues los candidatos y las campañas le mienten a la autoridad a la hora de reportar sus gastos reales. Sí, también hay que tomar en cuenta una cosa, Carmen, que la autoridad no está manca, no es que no tenga herramientas. Nosotros hemos venido desarrollando justo desde hace 4 años para acá un mecanismo, por eso digo que hay que valorar también, hacer un corte de caja de la experiencia que nos está dejando este proceso de fiscalización. Un proceso, decía, un mecanismo para poder captar, no solamente partir de lo que los partidos reportan. Ya sabemos que los partidos reportan siempre menos de lo que gastan. Y esta es una práctica en la que caen todas las fuerzas políticas. Sino que también nosotros hemos venido perfeccionando los mecanismos para que el propio INE identifique los digamos, motivos de gasto. Si recuerda el auditorio, Carmen, esta es la primera campaña en donde todos los espectaculares tenían por fuerza un número identificador, que lo volvía único y que nos permitía a nosotros saber con qué factura, a qué empresa, con qué pago estaba respaldado ese gasto. Pero es solamente un ejemplo. Nosotros tuvimos presencia de nuestros auditores, aunque les moleste a los partidos muchas veces, en los actos de campaña, se levantaron actas, y justo lo que está ocurriendo en estos momentos es pues el proceso de compulsa de si lo que los partidos reportaron efectivamente coincide con lo que se vio en el campo. Hay un flujo muy importante de efectivo, eso da cuenta el libro que mencionas. También es cierto que el libro hace una generalización, lo único que hace es tomar en cuenta el flujo efectivo que normalmente reportaba el Banco de México, compararlo con el que ocurre durante las campañas y en automático asumir que esos son recursos, digámoslo así, pues no reportados que fueron a dar a las campañas. La verdad, las campañas mueven mucho la economía, Carmen. Pues nosotros mismos le pagamos a 70,000 gentes que contratamos de manera eventual, que son gentes que vive, digámoslo así, de su sueldo y que por lo tanto luego de recibir su cheque lo cobran y lo cobran en efectivo. Es decir, lo que quiero decir, yo no estoy descalificando el libro de Luis Carlos y de María Amparo, creo que es un libro importante, por eso mismo creo que hay que discutirlo. Creo que es un libro que sí tiene muchas inferencias, algunas de ellas pues que deberían replantearse,
los montos a los que tú mencionas de 15 pesos se llegan a partir eso de una mera inferencia. Entonces, yo creo que la gran importancia de este libro no es otra cosa, o es fundamentalmente el volver a poner el tema del dinero en el centro de la discusión, porque es un tema inacabado, te digo, en México y en el mundo, y creo que sobre ese tema tenemos que ir cada vez más perfeccionando las reglas, las capacidades auditoras de la autoridad electoral. Pero yo me atrevería a decir una cosa, Carmen: el financiamiento ilegal de los partidos son actos de corrupción, y por lo tanto se van a combatir efectivamente cuando finalmente tengamos un sistema para combatir la corrupción en el país. Si hay desvíos de recursos públicos para una campaña, eso es ante todo, más todavía que un financiamiento ilegal, Carmen, es un acto de corrupción. Y déjame utilizar esta metáfora, perdón que me extienda, Carmen, pero creo que es importante para comprender el tema y para tu auditorio. Hace 30 años empezamos a construir nuestro sistema democrático, todavía precario, todavía con muchos faltantes si quieres. Pero todo sistema democrático se funda en dos pilares. Uno, el pilar estrictamente electoral, y en eso hemos trabajado muchísimo. Hay mucho por hacer, sin duda, pero tenemos un sistema electoral suficientemente sólido que nos ha permitido elecciones como las del domingo 1 de julio. Y el otro pilar es el de la rendición de cuentas. Y aquí estamos en pañales. 30 años después, estamos apenas viendo si echamos a andar un sistema nacional anticorrupción. Y no lo hemos echado a andar, por cierto, todavía, ¿eh? No hay nombramientos, en fin. Eso te habla de la debilidad del Estado mexicano, no de la parte electoral, de todo el Estado mexicano, en el combate a la corrupción, que inevitablemente toca también a las campañas y a los propios partidos políticos. Por eso creo que es importantísimo verlo de manera integral, de manera holística, de manera, digamos, panorámica, no solamente centrarnos en el tema electoral del financiamiento de los partidos. El problema que tiene todavía que enfrentar México, y es buena parte, digamos, de lo que alimentó el sentido del voto, es el tema de la corrupción, Carmen. Sin la menor duda, el tema de la corrupción, que es el tema de México, de todo lo demás, incluido como lo acabas de mencionar. Pues ahí están los elementos que se tendrán que seguir discutiendo, analizando y bueno, pues en la valoración obligada que se tiene que hacer de este proceso electoral 2017-2018, que bueno, pues está ahora en la fase, para ir cerrando también la conversación, Lorenzo, en la fase de revisar la existencia de los partidos que no alcanzaron el porcentaje suficiente. ¿Qué está sucediendo con el PES y con el PANAL, Lorenzo? Así es, Carmen. Mira, la ley y la Constitución es clara. Hay una interpretación que está vigente, que hizo el propio Instituto Nacional Electoral de lo que dice la Constitución y la ley, en el sentido que si algún partido no obtiene el 3% al menos en alguna de las elecciones que se realizaron, pues pierde el registro. Y en esa hipótesis se encuentran, aunque digamos con los resultados de los cómputos distritales, tanto el Nueva Alianza como el Partido Encuentro Social, que no alcanzaron el 3% ni en las elecciones presidenciales, ni en la de senadores, ni en la de diputados. Por eso ayer la Comisión de Fiscalización inició el procedimiento que establece la ley, que es un periodo de prevención para la liquidación de estos partidos. Es decir, esos partidos van a seguir manteniendo el registro hasta que el tribunal resuelva todas las impugnaciones al respecto, y hacia finales de agosto existe una declaratoria formal de pérdida de registro. A partir de ese momento los partidos dejan de existir y entran en el periodo de liquidación, es decir, recuerda que la propia Constitución establece que los partidos que pierdan el registro, los bienes de los partidos que pierdan el registro se reintegran a la tesorería de la Federación. Por lo tanto, tendrá que iniciarse un proceso que en muchas ocasiones ha sido largo, de liquidación de estos partidos, aunque ya no tengan existencia legal. Por lo pronto, dado que todavía no existe esta declaratoria formal, definitiva, digamos, que se tiene que hacer una vez que se hayan solventado, resuelto todas las impugnaciones derivadas de la elección, se nombró, se designó, ya se sorteó un interventor que empieza a vigilar la actuación de los partidos. Estos partidos entran en materia de financiera en una serie de normatividad especial para impedir que pueda haber alguna malversación del patrimonio de esos partidos. O sea, el proceso ya inició,
aunque tiene que formalizarse con la declaratoria que en su momento hará el Consejo General de pérdida de registro. Pero estamos hablando de dos partidos, los que mencionaban, Nueva Alianza y Encuentro Social, que se encuentran en esta hipótesis, Carmen. Y no hay transferencia de votos posible para salvarles la vida, ni cosa por el estilo. No, para nada. Por eso mismo, desde 2007, Carmen, los partidos que van en coalición aparecen con independencia, insisto, que vayan coaligados o no, aparecen con los logos diferenciados en la boleta, de modo tal que los ciudadanos podamos decidir si queremos votar por el candidato de la coalición, por cuál de los partidos que están coaligados queremos que se cuente nuestro voto, ¿no? No se puede hacer un balance general de las elecciones en México, federales, sin considerar evidentemente lo que pasa en el ámbito local también como una revisión obligada. Después de lo que se vivió, Lorenzo Córdoba, en 2017, con una elección tan polémica, tan controvertida y señalada como la del Estado de México o la de Coahuila, bueno, ¿qué me dices en 2018 de lo que está ocurriendo en Puebla en este momento, donde hay un cruce muy serio de acusaciones de fraude y señalamientos muy graves a las autoridades electorales y a todo lo demás? Uh-huh. Mira, Carmen, yo creo que las elecciones de 2017 generaron una polémica y una discusión muy importante. El INE siempre le ha dado la bienvenida a la crítica, nunca ha sido autorreferencial ni autocomplaciente, y por eso, como consecuencia, atendiendo la preocupación que en distintos espacios noticiosos, de opinión, en fin, se fue planteando, fuimos tomando una serie de decisiones. Lamentablemente algunas de ellas no fueron revocadas por el tribunal, pero ese es nuestro sistema electoral, como las que llamamos cancha pareja, la prohibición del uso de tarjetas que prometían beneficios futuros en las campañas electorales, una regulación específica para que los programas sociales no fueran utilizados con fines político-electorales, e incluso emitimos una compilación de criterios de cómo íbamos a interpretar las violaciones al artículo 134. Ninguna de estas pasó la criba del tribunal, algunas de ellas fue mandatada por la Corte, como la del artículo 134, como bien sabes, para que la legislara, para que el Congreso saliera de esa omisión de más de 10 años y emitiera una ley reglamentaria. Lo que te quiero decir es que con esto creo que el blindaje de las elecciones de 2018 fue mucho mayor por parte de los criterios y actuaciones de la autoridad electoral. Dicho lo cual, yo creo que en el caso específico de Puebla hay una serie de acusaciones que, como ocurre, los cauces legales allí están, tienen que probarse. Ha habido un cómputo, los cómputos que se realizaron no alteraron lo que el conteo rápido que el INE emitió preveía como tendencias de la votación. Hubo un recuento, la verdad, muy exiguo, se recontó hasta donde yo tengo entendido cerca del 30% de los paquetes electorales. En esto quiero ser enfático en una cosa, Carmen. Lo que está ocurriendo en Puebla es responsabilidad y queda en el ámbito de competencia del órgano local, porque ahora está planteando que el INE haga, que el INE atraiga, que el INE haga recuento. Eso no se puede, eso le compete por la ley, así lo dispone la Constitución en esta división compleja de la que hablábamos hace un momento entre lo que le toca al INE y los órganos electorales. El INE nunca pasan cosas como la que acabas de decir, Lorenzo, pasa claro, que la revisión de los votos pues fue muy exigua. En el ámbito local. Ahora, abrieron el 30% de los paquetes. Eso contrasta con el 75% de los recuentos que se hicieron en las elecciones federales, que esas sí están a cargo del INE. Pero bueno, ya será el tribunal, porque supongo que se va a impugnar, han anunciado impugnaciones los actores políticos en Puebla, o los tribunales los que se decidirán, uno, si se tienen que abrir más paquetes para inyectar mayor confianza, digamos, si es el caso en las elecciones, si hay causales, eso lo definirán los tribunales. Segundo, pues están los cauces para que cualquier irregularidad que se haya detectado pueda ser valorada y como ocurre en nuestro sistema electoral, los tribunales decidirán pues el futuro, digamos, de la elección en Puebla. Yo sí lamento que la actitud de los actores políticos en ese estado no haya pues, honrado la vara alta, como decíamos, que dejó la propia ciudadanía. Tuvimos una elección ejemplar y lamentablemente Puebla es el único espacio en donde hay una polémica postelectoral. Insisto, ahí están los cauces legales, lo digo como lo dijo incluso, lo han dicho distintos actores, pues bueno, pues los cauces legales están para que se utilicen, ¿no? Creo que si hay... ¿El INE no tiene nada que hacer en Puebla?
El INE no tiene la competencia del INE en Puebla, Carmen, se terminó cuando los ciudadanos que fueron insaculados, capacitados, sorteados pues y capacitados por el INE para integrar las casillas, contaron los votos e integraron los dos paquetes, los paquetes federales y los paquetes locales. En ese momento la competencia se divide, el INE deja de ser, el INE es el que, digamos, administra o supervisa el trabajo de las casillas. En ese momento, insisto, cuando los paquetes local y federal están ya armados, los paquetes federales van al INE y el INE sigue su custodia y todos los pasos posteriores, y el órgano local es responsable de la conducción, responsable exclusivo a partir de ese momento de la conducción de lo local. Otro asunto es la fiscalización, que esa sí la hace el INE, pero en eso estamos justamente trabajando y tendremos resultados a principios del mes de agosto. Pues seguiremos hablando, si nos lo permites, Lorenzo Córdoba. Gracias por tomar esta llamada esta mañana y bueno, pues seguimos de cerca lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido el antes, durante y después de estas elecciones en México, y seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por tomar la llamada esta mañana. Nada más faltaba. Carmen, oye, perdóname, nada más una ultimísima cosa, discúlpame que abuse del tiempo y del tiempo de la audiencia. Para hacerte un reconocimiento, Carmen, no solamente hay aprecio, tuve la privilegio de trabajar contigo en tu espacio durante muchos años, sino además un reconocimiento muy sentido, porque espacios como el tuyo, Carmen, pues han contribuido a que además de ser una elección informada, también fuera la elección más explicada en nuestra historia, y eso es una obra colectiva. Todo mi reconocimiento y aprecio, querida Carmen. Gracias, Lorenzo, te mando un abrazo y seguimos al habla. Muy buenos días.